Saludos y bendiciones nuevamente. Les saluda el pastor Jonathan con la segunda parte del video Los profetas del Antiguo, del Nuevo y los profetas actuales. Quedó pendiente este video y era importante terminarlo para aclarar cualquier duda que quede ahí en el ambiente. Esto fue una pregunta que se me viene haciendo hace muchísimo tiempo y hemos querido responder, pero por medio de este video para que más personas puedan ser edificadas con este tema que hoy lamentablemente está tan manoseado, tan tergiversado y muchos abusos en nombre de los profetas y de la profecía se hacen diariamente. Hablábamos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios venía revelando, venía inspirando la escritura. Y Dios hablaba, necesitaba hablar a hombres tanto del Antiguo Testamento, principalmente en aquel momento, porque no se tenía la revelación completa de la Torá. Cuando hablamos de la Torá, hablamos de la Torá, la ley, los Navi'im, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Estos forman los 39 libros del Antiguo Testamento llamados como conocidos como el Tanakh, también el Antiguo Testamento. Ya una vez que se tenía esa revelación, pues ya era más sencillo. Dios se comunicaba con su pueblo por medio de las escrituras. Cuando las escrituras no estaban completadas, aún Dios levantaba profetas, lo vimos en el video anterior, para transmitir sus mensajes, y era necesario que estos profetas fueran levantados para comunicar el mensaje de Dios. Pasado el tiempo, podemos ver claramente que el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, hay una gran pregunta. ¿Qué pasó después de Malaquías? De Malaquías al siguiente profeta que viene a anunciar el Mesías, como ya lo vimos en el video anterior, es Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que se habla de Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, ¿verdad? Enderezar sus sendas. Juan el Bautista, que inicia su ministerio en el desierto de Judea. A Malaquías han pasado 400 años donde hay un silencio, se llama el silencio de Dios. Dios no habla a su pueblo durante 400 años. Ya alguien podría pensar, pero ¿por qué Dios no habló? ¿Por qué no hay profeta ya en ese tiempo? Dios decidió guardar silencio. Debemos de entender que ya se tenía la revelación y la inspiración del Antiguo Testamento. Cuando en la Biblia o en el Nuevo Testamento se menciona la palabra las Escrituras, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Todo lo que se refiere a las escrituras en el Nuevo Testamento se refiere a lo que Dios ya inspiró y reveló en el Antiguo Testamento. Entonces, de Malaquías a Juan el Bautista hubo ya un gran silencio. Dios no habló porque precisamente ya se había inspirado y revelado el Antiguo Testamento. Ahora, con Juan el Bautista, es el profeta del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el último profeta, por así decirlo, bajo la ley. El último profeta que le toca profetizar anunciando la llegada del Mesías. Muy bien, ya hablamos un poquito del profeta del Nuevo Testamento también en el video anterior. Usted puede buscarlo. Pero volviendo al punto que nos trae en este video, en los profetas actuales. Ya vimos una gran diferencia en el profeta del Antiguo Testamento. Dios hablaba audiblemente porque no se tenía la revelación total, no se completaba las escrituras, y era necesario levantar a estos hombres que muchas veces no deseaban ser profetas, pero necesitaban hacerlo para comunicar los mensajes a su pueblo. Muchas veces eran maltratados, perseguidos, muertos, aserrados. No era sencillo ser profeta, no era nada fácil, no era nada bonito, era una enorme responsabilidad. Los profetas del Nuevo Testamento igual ya venían con una base de la escritura del Antiguo Testamento. Y lo que vemos en los evangelios, como ya lo expliqué, ya eran menos profetas de la categoría como conocemos en el Antiguo Testamento. Juan viene siendo el último profeta en esta categoría. Los profetas del Nuevo Testamento son profetas que ahora vienen con una misión diferente. Siempre Dios tiene algunos profetas ahí, en el Antiguo Testamento los menciona, como lo expliqué, porque todavía la revelación no se había terminado.
no se había sellado, lo que se conoce como el Hadash Berit, el nuevo pacto, no se había terminado. Se termina con el Apocalipsis de Juan en el año 96. Ahí se cierra la revelación y la inspiración. Entonces, en ese lapso de tiempo, Dios necesita aún levantar algunos profetas, como se menciona en el Nuevo Testamento. Agabo, por ejemplo, los profetas de Hechos 13, que mencionan los nombres, cuando Pablo y Bernabé inician su obra misionera en Antioquía de Siria, etcétera, y otros que se mencionan. Ya los profetas del Nuevo Testamento, con Juan, el último profeta, que trae la revelación del Apocalipsis, ahora a los inicios de la iglesia viene algo curioso, algo diferente. Y aquí vamos a ver algo que la historia lo respalda. Usted lo puede averiguar por usted mismo. Ya no se habla más de una voz profética a los inicios de la iglesia, de los padres de la iglesia. Ya el último apóstol fue Juan, ya por allá del año 120 empiezan a salir discípulos de los discípulos, colaboradores de los apóstoles, entre ellos Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, 141 después de Cristo, Irineo de Lyon. Ya vienen más que todo ya una labor pastoral y de enseñanza, maestros de la palabra empiezan, y una labor pastoral, empiezan a tomar la dirección de estos ministerios al inicio de la iglesia, ¿verdad? Ya después de los apóstoles. Tertuliano, Clemente, Aristides, Orígenes se convierten en los principales apologistas o defensores del cristianismo. Entonces es ahí cuando marca una pauta, y no vemos a los inicios de la iglesia ni en todo el desarrollo de la historia de la iglesia ya una voz profética como se venía viendo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora parece que marcar más lo que es marca más la influencia de los pastores y los maestros en la historia de la iglesia. Ya a principios de 1900, hermanos, 70 para acá, pues inicia un levantamiento, lo que algunos conocen como un levantamiento profético y apostólico. Aquí hay algunas discrepancias y debemos ser respetuosos. Hay personas que afirman que estos profetas Dios empieza a levantar después de 1975 para acá. Dios empieza a restaurar, llaman algunos, el movimiento o los ministerios apostólicos y proféticos. Conozco personas muy de Dios, que Dios las usa mucho, pero tenemos que tener cuidado también de que en nombre de la profecía se dicen muchas cosas. Se dicen cosas que no son bíblicas muchas veces. Entonces es importante entender que no podemos en nombre de la profecía estar hablando con el emocionalismo y engañando a las personas. El modelo del profeta del Antiguo Testamento, que iba a decir Dios me dijo y te dio una palabra y una dirección, o que las personas acudían a los profetas, este modelo ya hoy no existe. O sea, no tenemos que depender de ir a donde un hombre para que nos dé una palabra, para que ponga las manos y que nos diga Dios te dijo, así, así. Eso se ha prestado para muchos malos entendidos y para hacer un espectáculo y un show en iglesia que no es de bendición y no edifica a nadie. No dudo que haya gente muy sincera, ya vamos a hablar de ellos, pero ese modelo del Antiguo Testamento, donde acudíamos a los hombres, usted hoy tiene al Espíritu Santo, usted hoy tiene la palabra de Dios, usted hoy tiene su congregación, tiene a su pastor, y eso, la palabra de Dios es la profecía más segura, como ya lo vimos en el video anterior. La profecía que hoy está vigente es la profecía escritural, y esa profecía escritural es la palabra de Dios, donde Dios nos habla cada vez que leemos la Biblia, que escuchamos un mensaje. Esa es la manera más segura como Dios sigue hablando a la humanidad. Dios habló a la humanidad de varias maneras: por las cosas creadas, habló a la humanidad por su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y la inspiración de las Escrituras. Y ahora esa profecía escritural está vigente hasta el día de hoy. Dios nos sigue hablando, pero ya no porque un hombre
dependemos de un hombre para que nos diga las cosas. No, dependemos de la palabra de Dios que ya fue inspirada y que ya fue revelada. Y hoy simplemente repetimos y recitamos lo que en ella está escrita. Es importante que tengamos eso. No podemos caer en lo que se practica hoy, una hechicería, una adivinación en nombre de la profecía, donde se le anda adivinando el número de cédula y donde se le anda adivinando la vida de las personas en una manera pública, en una iglesia, y donde los cultos son un espectáculo, un show donde no se da palabra de Dios, donde no hay una enseñanza, donde no se puso un fundamento de la palabra, donde simplemente se da pie a los gritos, a los escándalos, a la emoción y lejos de hacer lo que la Biblia menciona de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto no es profecía bíblica, esto no es profetizar. Entonces, muchas veces personas motivadas por la emoción diciendo cosas en nombre de Dios que Dios no está diciendo. Este es el modelo profético que hoy se nos quiere dar y esto no está bien. Esto no es bíblico. Repito, esto no es bíblico. En 1 Corintios 14:1, lo vimos en el video anterior, Pablo hablaba que el que habla en lengua extraña o idioma extraña no habla a los hombres, habla a Dios, por de su boca salen misterios, pero el que profetiza habla a la iglesia, edifica a la iglesia. Entonces, en este sentido, la palabra profética de hoy debe de exhortar, edificar y consolar a la iglesia. Repito, 1 Corintios 14:1, la palabra profética de hoy debe siempre de exhortar, edificar y consolar a la iglesia. Es el mandato bíblico que vemos en 1 Corintios. Cuando habla en 1 Corintios de comunicar mensajes proféticos, ¿a qué se refiere comunicar mensajes proféticos? Comunicar un mensaje profético es comunicar un mensaje que viene cargado de conocimiento y da una enseñanza que edifique, exhorte y consuele a los oyentes. Repito, cuando en la Biblia se menciona de comunicar mensajes proféticos, tiene que ser mensajes que tengan conocimiento, usted sepa lo que está diciendo, con qué una dirección de la escritura y que edifique, consuela y exhorte a los oyentes. Esta es la manera profética actual que el Señor está utilizando según la Biblia, ¿verdad? Tiene que haber un entendimiento. Las cosas, es importante que haya un entendimiento, como dice Pablo en 1 Corintios. No podemos hablar de lenguas a lo loco, andar diciendo un montón de cosas, van a creer que estamos locos. Debe traer entendimiento. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Que debe haber entendimiento para las cosas, cantar con entendimiento, importante esto. En 1 Corintios 14:15 dice que debemos orar con entendimiento y cantar con entendimiento. También en 1 Corintios 14:24 debemos comunicar mensajes proféticos. Pero según 1 Corintios 14:24, como ya lo expliqué, comunicar mensajes proféticos es declarar la palabra de Dios que tiene que venir acompañada con un conocimiento. La persona debe conocer lo que se está diciendo. Eso es muy importante para poder edificar, consolar y exhortar a los oyentes. No podemos perder de vista esto. En 1 Corintios 14:29 dice, si hay profetas que hablen y los demás deben examinar lo que dijeron. Si hay profetas, dice en 1 Corintios, recuerde que estamos en el Nuevo Testamento y aún la revelación y la inspiración no había cesado. Entonces habían profetas que Dios seguía usando para el desarrollo de la dirección y la edificación de las comunidades cristianas. Si hay profetas, bueno, si hay profetas que hablen y los demás, dice, deben de examinar lo que dijeron. 1 Corintios 14:29. Hay que examinar lo que ellos dijeron. Hoy vemos una profecía totalmente diferente. La gente dice y nadie examina nada. Y si alguien cuestiona a un profeta de estos, dicen que está bajo maldición, dice que está en desobediencia, dice que no se sujeta, cuando la Biblia dice que debemos de examinar lo que los profetas están diciendo. Entonces es importante tener esto claro en la palabra del Señor. Ahora, volviendo al punto y hablando en el tema que nos atañe en este video, existen profetas hoy. ¿Qué tipo de profetas son? En Efesios 4 dice que Dios constituyó primeramente apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plena madurez, a la estatura del varón perfecto. Entonces aquí hay unas discrepancias y opiniones. Algunos dicen que definitivamente tienen que haber profetas porque la edificación, perdón, la madurez y el entendimiento total no ha llegado y por lo tanto tiene que haber una voz profética. No puede cesar esa voz profética porque ayuda a la plena madurez y al conocimiento. Otros podemos decir que la palabra de Dios es la que cumple ahora esa voz profética, según ya hemos explicado anteriormente. En fin, ¿existen profetas actualmente? Los profetas actualmente, si existen, algunos creen que no existen definitivamente ya ningún profeta. Lo que le puedo decir es que profetas como el Antiguo Testamento y como el Nuevo Testamento no existen. No existen. No hay un profeta como Isaías, el tipo de Eliseo, de Elías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel. De ese tipo de profetas no existen ya. No hay profetas como Juan el Bautista, no hay profetas como Agabo. Este tipo de profeta ya no existe. Este modelo de profeta ya no puede existir porque ya tenemos la revelación de las Escrituras y la inspiración de la misma. Se selló en el Apocalipsis. Y Apocalipsis 22, 18 dice que nadie puede añadir ni quitar a lo que está escrito en el libro. Nadie puede hacer eso. Ya no tenemos este tipo de profetas y ya no necesitamos este tipo de profetas porque ya tenemos la revelación de la palabra de Dios. Lo que sí tenemos hoy es ministerios proféticos y esto sí es importante aclararlo. Personas que dan una dirección a la iglesia con la palabra de Dios. El ministerio profético de hoy tiene que ser personas que están dedicadas al estudio de la palabra, conocen la palabra de Dios y son personas, como dije al principio, según 1 Corintios 14:1, que traen edificación, exhortación y consuelo a las almas, a las personas en los cultos. Personas, entonces decir que hay una voz profética, podemos decir que son personas que tienen un don especial o el don de profecía, y este don de profecía es la explicación y la declaración en un momento oportuno del culto o de la vida diaria para dar un mensaje divino de parte de Dios, primeramente poniendo la escritura por encima. Puede haber personas que Dios usa, no podemos negar eso. No podemos negar que hay personas que traen dirección profética con la palabra de Dios y tienen esa dotación divina, esa habilidad. Repito, ya no como el Antiguo o el Nuevo Testamento, pero sí, porque aquí lo tomamos de base según 1 Corintios 14:26. En 1 Corintios 14:26 se nos dice, porque podemos comunicar lo que Dios está revelando. Dice que los profetas comunican lo que Dios está revelando. Entonces Dios revela. ¿Qué tipo de revelación? O ilumina. Entonces no podemos negar que Dios, cuando necesita revelar algo o iluminar algo, traer algo, alguna persona o alguna comunidad o alguna congregación, Dios puede utilizar a estas personas que tienen este don de profecía para darle dirección a la iglesia o un tema en particular. Entonces no podemos negar esta parte tampoco. No podemos irnos a ese extremo. Pero ¿qué es lo que vemos hoy, hermanos? Hoy vemos profetas convirtiendo agua en vino, hoy vemos profetas adivinando el número de cédula de la gente, hoy vemos profetas adivinando desde Facebook un montón de cosas y la gente tristemente creyendo esas cosas. La gente creyendo lo que el hombre está diciendo. Hoy vemos profetas escupiendo agua, hoy vemos profetas tirando mantos, hoy vemos y la gente va tras esas cosas. Mateo 24 dice que en los últimos tiempos algunos tendrán comezón de oír. Y esto es muy lamentable, que personas no tienen conocimiento bíblico y se dejan llevar por las emociones y por este tipo de personas que lo que hacen es explotar. Hoy la profecía actual es: Dios me dice que te va a dar un carro, Dios me dice que te va a levantar financieramente, hoy Dios te empodera, hoy Dios sabe lo que has sufrido, Dios sabe, Dios ha estado contigo. Esas son las palabras de los profetas actuales, que lo que buscan es dinero.
y buscan popularidad. Lamentablemente, el modelo profético actual que vemos difiere mucho del modelo profético del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde el profeta era sufrido, donde el profeta era perseguido, donde el profeta era encarcelado, era maltratado, era señalado. Eso era el sufrimiento profético que había. Hoy, los profetas que vemos hoy no tienen los mejores carros, andan en los mejores aviones, están en los mejores hoteles, les dan las mejores ofrendas. Ese no es evidentemente el modelo profético bíblico. Es una cosa totalmente contraria a lo que la Biblia dice. Me llama mucho la atención que cuando Pedro y Juan van a la puerta de la Hermosa, se encuentra en un paralítico y le pide dinero, y el paralítico le dice, dame algo, y Pedro dice, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Hoy, los profetas de hoy, les sobra el dinero, aparecen cuentas, dinero en las cuentas, eso es lo que profetizan hoy. Profetizan todo es prosperidad, no hay arrepentimiento, no hay señalamiento del pecado. Ese no es el modelo profético bíblico. Lamentablemente mucha gente sigue a estas personas que no es el ejemplo de un profeta real. En conclusión, sí hay ministerios proféticos actuales de gente, repito, que en base a la palabra de Dios tienen esa habilidad para levantar, para consolar, para hacer las cosas que Dios está comunicando. Pero profetizar es comunicar la palabra de Dios. Eso lo puede hacer cualquiera. Profetizar lo puede hacer cualquiera porque es declarar la palabra de Dios. Primera de Corintios 29 dice, cuando vayan a profetizar, háganlo uno por uno para que los demás aprendan. ¿Ve? Entonces, profetizar es declarar las cosas de Dios, lo que hacían las hijas de Felipe en Hechos. Profetizaban, tenían esa habilidad, ¿verdad? Eran usadas por Dios en esa línea. El don de profecía es otra cosa. No todos tienen el don de profecía, aunque todos pueden profetizar, no todos tienen el don de profecía. El don de profecía es usado en un momento en particular, es guiado por el Espíritu Santo, no por la emoción de la gente. Usted no dice lo que a usted le da la gana decir, no, usted dice lo que Dios le está revelando, le está diciendo que tiene que decir, y siempre en base a la Escritura. Va a utilizar la Escritura para comunicar un mensaje y traer una dirección. Mis queridos hermanos, esperamos que este video les pueda servir y edifique la vida de muchos de ustedes. Compártalo, puede suscribirse también para seguir compartiendo con ustedes y seguir aprendiendo. Repito, profeta del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo, y el del Nuevo es muy diferente al actual. El ministerio profético actual, sí hay ministerios proféticos, pero no son ni Isaías, ni Ezequiel, ni Jeremías, ni el modelo antiguo del Antiguo Testamento. El profeta de hoy es una persona que da dirección, edifica la iglesia, exhorta a la iglesia, señala el pecado, y Dios tiene sus instrumentos y no podemos negarlo. Que el Dios de paz le continúe bendiciendo ahora y siempre.